A pedido de un suscriptor de nuestro canal, vamos a hablar de Denner, una leyenda truncada, como dice en el título, un Neymar truncado, un jugador que tenía todo un potencial y un camino por delante, pero lamentablemente el destino no quiso que continúe su carrera, la cual se vio interrumpida de forma abrupta. Tristemente no pudimos saber qué iba a ser de Denner, si podía ser el nuevo Pelé, como me comentó justamente ese suscriptor que compartió la historia con nosotros, la cual vamos a compartir en unos instantes. Sí, por supuesto, una historia de un jugador más que acá en Argentina hay algunos conocidos que tal vez no fueron, no por cuestión de disciplina, sino quizá también de un poco de pantalla. Era muy conocido el caso, por ejemplo, acá en Argentina, el Trinche Karlovich. Claro. Que decía se decía que era mejor que Maradona, que cualquier otro jugador que alguna vez haya sido argentino, pero que jugó simplemente aquí en Rosario, en Central Córdoba. Dicen que hubo un partido que jugó la selección rosarina ante la selección nacional, y que dicen que en un momento le tuvieron que pedir que baje un poco el ritmo porque lo estaba pasando por arriba a toda la selección nacional. Un jugador que es mítico, que hace un par de años falleció de una forma lamentablemente muy penosa, pero bueno, que son casos de futbolistas extraordinarios, pero que quizá no tuvieron la prensa que se merecían. Bueno, Agus, vos lo decías, mismo Diego Armando Maradona confesó en ese momento que Trinche Karlovich era mejor que él. Una declaración fuerte. Sí. Y después, este caso particular de Denner Augusto de Sousa, leyéndolo al artículo, que ahora lo vamos a explayar mejor para que la gente lo conozca, me hizo acordar mucho al caso que tuvimos hace años atrás con Emiliano Sala. Ese jugador que salta del Nantes al Cardiff, salta a la Premier League y lamentablemente por una tragedia, su vida termina, lamentablemente, un caso muy, muy delicado, muy triste para todos, y fue algo que realmente me hizo acordar mucho y me pareció muy emotivo en ese sentido, porque también un jugador que iba a dar su salto, no lo quiero spoilear mucho para leerlo ahora, y pasa algo que lo traba. Denner, un Neymar truncado. Primero que nada, vamos a aclarar la fuente, revista Libero, para Muchas que gracias. sepan. Muchas gracias. Y también, pueden acceder al artículo para explayarlo más. Denner, un Neymar truncado. Murió con apenas 23 años. Un accidente de tráfico fue el culpable de la tragedia de un jugador que iba para Estrella. Acababa de firmar por el Stuttgart de Alemania. Los aficionados del fútbol de Brasil jamás olvidarán a un jugador 20 años después de su desaparición. Parece reencarnado en Neymar. Bueno, acá hay algo muy importante, que mucha gente dice que 20 años después este jugador aparece en Neymar. Muchos dicen que Neymar es la reencarnación de Denner. Bueno. Con esto se está diciendo como que se tenía mucha expectativa en cuestiones de Neymar, sí. Porque que este jugador de Denner se lo tomara como, entre comillas, ¿no?, el nuevo Pelé, y que se diga, tiene movimientos Neymar de este Denner, es como, había mucha esperanza depositada en Neymar, que termina siendo un jugador de gran calidad, pero que podría haber compartido equipo ni más ni menos que con Romario, con Ronaldo años después, Ronaldinho. Claro, jugador ahí, estamos viendo las imágenes, la verdad que muy ágil, ¿no? Sí, tiene cosas de Romario, la verdad. Yo lo veo jugar y me da un estilo de Romario. Sí, de Neymar también, sobre todo, flaquito, gambeteador, claro. Es una mezcla de Romario y Neymar. Sí, ¿y qué más tenías para comentar ahí, Thiago? Tenemos un testimonio de Arturo Lescano que dice: el fútbol brasileño pierde el arte de Denner. El delantero del Vasco da Gama, ahí está. Esta es la noticia del día que ocurrió esto, que fue el 19 de abril de 1994. El testimonio de Arturo Lescano dice: el delantero del Vasco da Gama murió esta mañana en Río de Janeiro cuando llegaba de Sao Paulo en coche. El accidente se produjo en las márgenes de la laguna de Freitas, una de las más bellas vistas de la ciudad. Denner dormía en el asiento de copiloto. Bueno, acá cuenta un poco en su momento el artículo de lo que fue la tragedia justamente. Acá dice: venía de acordar con el club propietario de sus derechos, la Portuguesa, su fichaje por el Stuttgart alemán. Acá, por lo que entendemos, la Portuguesa fue como el club formador de Denner, sí. Y luego él se hace ver en el Vasco da Gama. Denner, que debuta justamente en Portuguesa. Bien. El club al cual le perteneció su ficha durante toda su carrera, y estuvo a préstamo en Gremio y en Vasco da Gama. Bien, bueno, había imágenes justamente de Denner con la camiseta de Gremio dando vuelta también, como mencionaba Mati. Bueno, acá tenemos una parte interesante de la historia que dice: Denner vivió 23 años,
cumpliendo los tópicos de cierto futbolista brasileño de la cuna del cajón. Decía su madre, figura única en su crianza, sin padre, que el pequeño Denner jugaba antes de andar, tan menudo que rodaba con el cuerpo encima de la pelota. Bueno, como todo sudamericano, latinoamericano y brasilero, por supuesto, nació con la pelota en los pies y por lo que cuenta acá su madre, ya tenía ese talento de chico. Claro, y como siempre se está... Era un talento natural. Claro, actualmente es mucho meme decir eso de un % de genes brasileños y ya nacen con la pelota, pero es realmente una cuestión cultural esa, que se arraiga desde muchos años en Brasil, que quizás en los años 50 no estaba tan arraigado en ese momento, pero que luego con los años se fue como instaurando la cultura y con tanta gente y tanto talento, aparte de tiene brasileño nato, un pibe ya nace con la pelota y ya desde chico demuestra algo. Yo por eso suelo interrumpir a la gente cuando se le falta el respeto a Pelé. Porque mucha gente suele criticar a Pelé diciendo que jugaba con granjeros, que en esa época no se podía tomar en serio el fútbol. Yo creo que Pelé, y lo dije en su momento cuando hablábamos de Pelé y Maradona, Pelé cambió el fútbol. O sea, fue el primer futbolista que para mí marcó un antes y un después, no solo a nivel mundial, porque terminó siendo una superestrella, para mí la primer superestrella mundial, sino también en su país, porque justamente esto que vos estabas comentando, quizás antes de Pelé no era tan habitual ver a los brasileños con esta cultura del fútbol tan arraigada. Yo creo que a partir de Pelé los chicos lo veían jugar, veían esa gran selección brasileña y eso cambió para siempre la historia de Brasil. Bueno, Sí. el famoso, los chicos quieren ser Pelé. Exactamente. Claro. Y también hay una serie de Pelé en Netflix, no sé si la vieron, serie documental, yo la había arrancado, no la terminé, pero es muy interesante porque justamente menciona el contexto social que pasaba Brasil, que sufría en la época que jugaba Pelé, y cómo Pelé le sacaba lágrimas de emoción a la gente cuando se ponía la camiseta del seleccionado e ingresaba a jugar. Y a todos los hinchas, a ver, Pelé está identificado con el Santos, el hincha de Corinthians, el hincha de Sao Paulo, también se identificaba al ver Tal a cual. Pelé con la camiseta de la selección de Brasil. Entonces es como vos decís, Mati, hay que valorar esas cosas. Sí, hay que analizar, digamos, más allá de lo que pasa dentro del terreno de juego, por supuesto, a final de cuentas es lo decisivo, todo el impacto que tiene a nivel social, a nivel cultural, que muchas veces uno no cae en esas cosas. El impacto que tiene un Messi, un Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona y tantas leyendas que han pasado por este Claro, deporte. porque quizás como te decíamos antes, como decías eso, los chicos querían ser como Pelé, o quieren ser como Neymar, o quieren ser como Messi. Después, o sea, tal vez lo tomamos como algo pequeño, pero vemos, por ejemplo, hay una foto muy famosa de un nene que tiene, no sé si escrito con fibrón algo en la espalda, porque tiene en la camiseta, una 10 de Messi tiene pintada como la camiseta. Y ese pibe ya tiene eso, ve y se inspira y con eso nacen talentos y Tal cual. nace esa esperanza que al final es la que termina llevando a un país o a un lugar a tener cierta esperanza de vida, quizás porque acá en Brasil, por ejemplo, hay mucha pobreza. Claro. Y un futbolista brasileño muchas veces, si no llega, termina quedándose en la pobreza, Tal cual. cuando al fin y al cabo el fútbol es su salvación. Sí, bueno, pasa en Latinoamérica en general, pasa en países asiáticos, Bueno, en países de África. No hablaba eso Fede Rod, el uruguayo, que justamente es como si tengo que llegar, dice el Claro, uruguayo. la cultura uruguaya que viene, digamos, de décadas atrás. Y en el caso, bueno, justamente, jugadores como Sadio Mané o Mohamed Salah que terminaron triunfando, cuando ellos cuentan su historia, es básicamente la de muchos chicos en todo el mundo que lamentablemente no tienen las posibilidades que por ahí otros sí, y que bueno, el fútbol a final de cuentas termina siendo más que la típica frase hecha de 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Sí, y vos, Mati, mencionabas Asia, Heung-min Son, el mundial pasado, se jugó si iba al servicio militar o no. O sea, ahí Exactamente. tenemos que el fútbol trasciende también en lo social, y lo podemos ver como también, no solo en los jugadores propiamente dichos, sino en el espectador. En el 78, Argentina sufrió una dictadura, y verlo jugar a Kempes, para esa gente de esa época, era como que la sacaba un poco Claro. de todo el mal que estaba pasando. Entonces, el Bueno, fútbol trasciende. Por eso Tal es tan cual. importante Maradona en la cultura argentina. Por eso que la trascendencia que tiene a nivel, no solamente a nivel futbolístico de ver la gente jugar a Maradona, Sin sino dudas. lo que cuando se lloró mucho la muerte de Maradona acá, porque hay mucha gente que en esos malos momentos, y más en la época esa que acá en el 82 fue lo de Malvinas, después jugar con Inglaterra en el 86, y no solamente acá, sino de Italia,
en Nápoles, que representaba una porción muy baja y muy discriminada allí en Italia, significaba todo Maradona para ellos, y a través de un deporte. Sí, por supuesto. Por eso, para analizar a ciertas figuras o ciertos partidos, hay que posicionarse, digamos, contextualizar por qué esto fue tan importante, por qué dejó una marca, como por ejemplo ese partido justamente Argentina-Inglaterra del 86. Claro. Porque no es lo mismo si vos no te pones en esa época que haciéndolo. Claro. O sea, es mucho más difícil entender por qué se celebra tanto aún hoy día ese gol de Maradona o esos goles de Maradona, más allá de la típica de criticar porque lo hizo con la mano o el gol del siglo y todas esas cuestiones. Sí, y cuando Agus contaba lo de Maradona se me ponía la piel de gallina y me acordaba una anécdota, me parece que la contó el Cabezón Ruggeri, que en la arenga previo a ingresar a ese partido ante Inglaterra, Maradona dijo, dale muchacho, esto es por todos los pibes que se nos fueron en Malvinas. Claro. Y esas cosas es como que trasciende totalmente el fútbol y te une también, el fútbol une, Sí, es lo más importante. Y siguiendo, digamos, con Denner, que es quien nos trae acá, hay que decir que nació en Sao Paulo, donde comenzó su carrera en el 88 cuando era muy chico, y luego pasó al equipo juvenil del Portuguesa, donde finalmente termina debutando en primera, permanece durante varios años y entre medio juega con la camiseta de Gremio y de Vasco da Gama. Con Brasil, con la selección brasileña, llegó lamentablemente a disputar apenas 2 partidos. Tristemente. Pero ya a una corta edad ya tenía participación con la selección. Exactamente, lo cual es meritorio y habla bastante del gran talento que tenía Denner, quien a sus 23 años lamentablemente nos dejó. Y un dato curioso que acabo de ver ahora es que Denner nació un 2 de abril de 1971. Sí, tu cumple. Exactamente, es decir, yo comparto con Denner justamente la fecha de nacimiento. Bien, Mira. tu tocayo. Exactamente, y seguramente el cariño por el fútbol, ¿no? Por Claro. supuesto. El talento, bueno. No, bueno, eso ya. Ojalá, Con ojalá todo respeto. el espíritu de Denner viviera en mí. Bueno, ¿querés continuar ahí, Tiago, con lo Dale, que estamos continuamos con el artículo acá, que bueno, continúa explayando un poco lo transcurrido, habla de Denner, acá algo para no hacerlo tan repetitivo de lo que hablábamos, nació en 1971 en Villa Ede, un barrio muy humilde de la periferia del norte de Sao Paulo. Empezó sorprendiendo a los entrenadores de fútbol sala, que acá hay un dato, Neymar también arranca jugando fútbol sala, futsal, fútbol de salón, como le quieren llamar, y a los 12 años lo captan del Santos y comienza, digamos, su sueño en las inferiores del Santos. Lo mismo acá pasa con Denner, que juega al fútbol sala en la misma zona por la mezcla de virtudes, que luego lo distinguió en el Verde, en la Portuguesa. En el Santos de 2010, a un tal Neymar Jr., que ya se sabía, crack, lo encerraban en la sala de video. Allí le ponían partidos de grandes futbolistas, de los que se llevaban más patadas que saludos. No para ver sus jugadas, sino para aprender cómo reaccionaban ante las malas artes de los oponentes. Aquel chaval espigado, con pinta de rebelde, llevaba muy mal el juego violento de los defensas, a lo que le dejaba dando vuelta como una peonza en una plaza. Por aquel entonces, en un partido contra el Ceará, acabó agrediendo a su marcador después de llevarse patadas hasta en el cielo del paladar. Al director deportivo del Santos de entonces, el ex zaragocista, que me trabé ahí, Paulo Jameli, se le ocurrió la terapia de los videos. Le puso partidos de Maradona, también de Messi y por supuesto que un contemporáneo suyo al que miraba desde juveniles. Se llamaba Denner. Esto justamente habla de Neymar Jr. y de cómo este director del Santos le iba mostrando videos de grandes figuras como Diego Maradona, como Messi, y le mostró a Denner. Bueno, y esto justamente sirve para argumentar todavía más lo que explicaba yo recién, la influencia que puede llegar a tener un futbolista más allá de lo que hace en el momento dentro de un terreno de juego. El legado que termina dejando como influencia no solo a chicos que quizás luego lamentablemente no terminan triunfando en el fútbol, pero la influencia que pueden llegar a tener en superestrellas como Neymar. Porque hoy Neymar es el principal referente de la selección brasileña, una de las candidatas en lo que es la Copa del Mundo siempre. Y justamente Denner, a pesar de su corta carrera, terminó teniendo una gran influencia en el fútbol de Brasil.
Así es, quedamos ahí con delay, con sincronía, no sabía quién continuar. Acá tenemos un testimonio de Tico, que es una persona que acá lo mencionan como el consejero de Denner, como alguien que compartía vestuario con él. Y tiene un testimonio que nos da a hablar de cómo era Denner dentro del campo. Tico dice: yo soy sospechoso, hablando de Denner, lo quería demasiado. Tenía un corazón demasiado bueno, siempre le regalaba lo que tenía a los chavales cuando empezó a ganar dinero. Pero también le salía la rebeldía, el genio. En mi opinión, sentía la falta de la figura paterna. Acá habla un poco de su historia, de cómo repercutía su vida. Acá, lamentablemente, como contaba su madre al principio del artículo, la triste pérdida de su padre, que, bueno, también él sacaba fuerzas desde el fútbol para salir adelante y cumplir su sueño. A mí me impactó muchísimo cuando en el artículo relatan que sus compañeros van a hacer el reconocimiento, digamos, de Denner tras el accidente. Y uno de sus compañeros como que alcanza a decirle: dale Denner, despertate que tenemos partido el fin de semana. Muy triste. Y sinceramente ponerse en esa situación me emocionó bastante. Sí, sí, muy conmovedor. La verdad que muy, muy triste, muy conmovedor también. Y bueno, después es como se dice, muchos simbólicamente lo comparan y dicen que Neymar es la reencarnación de este crack. Sí, ahora estamos viendo los highlights ahí de algunos partidos con Vasco da Gama, con Gremio, como mencionábamos. Y es increíble cómo, a ver, para esto lo digo para el que ve fútbol, porque quizás hay Sí. muchas personas que ven highlights. No es lo mismo ver los highlights de un jugador que ver un partido suyo. No, por Pero No, supuesto. para en el nada. sentido de que hay jugadores que vos decís son buenos los highlights, pero vos lo ves en la cancha y son jugadores que son 10 veces mejor de lo que muestran en los highlights. No me imagino lo que sería si acá parece increíble lo de este jugador que... No, es que sinceramente viéndolo, yo más allá de la comparativa con Neymar, lo dije hace un rato, me recuerda bastante a Romario, que fue contemporáneo a él, porque Romario es campeón del mundo justamente en aquel año 94. Sí, yo lo veo parecido a Ronaldinho más que a Neymar, en cuestiones de movimientos Puede y ser todo también. eso. Puede ser. Porque Sí, pasa que tiene la magia brasileña Claro. innata. claro, sí, lo veo muy claro, Muy más... gambeteador, muy de quitarse fácilmente, digamos, rivales como si fuera algo fácil. Sí, Claro. sí. No, pero la verdad que eso, que vos ves un jugador en un partido y lo que debes, la diferencia que hay con ver highlights es enorme. Pasa mucho en jugadores actuales, ¿no? Sin dudas. Pero que hoy es un jugador que me da curiosidad de verlo en este momento, algún partido, porque la verdad que tiene cosas muy interesantes, muy rápido. Y estaba pensando, porque todo Sí. surgió al pensamiento de pensar, yo viendo estos videos, Neymar es mejor, pero a Neymar lo he visto jugar miles de partidos. Habría que ver jugar algún partido de Denner. Obviamente no es lo mismo Neymar con 30 años que tiene ahora que Denner con 23. Exactamente. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, por mi parte tengo esto que decía Agus, está muy bueno, lo de la comparativa de highlights, porque yo siempre muchas veces me gusta poner el ejemplo del partido de Santos-Flamengo, de que Neymar Ronaldinho, que vos ves el resumen y fue increíble. Ni me quiero imaginar el que lo vio en vivo. No, pero aparte, hay jugadores que ya, no son más allá de las jugadas destacadas, que acá vemos algunas. Sí, ya- ahí lo vemos a Diego. sí, Jugó contra el Newell de Diego, En un Denner. amistoso seguramente. Claro. Bien. que vos ves algunas jugadas destacadas en los partidos y una cosa, pero vos después ves el partido, cada vez que lo que genera el jugador cuando agarra la pelota ya. Porque estos jugadores agarran la pelota y ya todo el estadio se le queda viendo. Ujú. No es un jugador que pase de largo, no es un jugador que, bueno, agarró la pelota voy a caminando a la marca. Claro. Ya agarra la pelota a Den, la agarra Neymar, la agarra Messi, la agarra quien sea, ahí ya con ese talento nato y con ese espíritu, y ya el marcador le sale. Sí, hacen Está ruido. atento a cada movimiento que hace ya se le mira desde el estadio, desde el rival y desde los compañeros mismos. Así es. Así que bueno, este es nuestro pequeño homenaje a Denner, un jugador mágico sin lugar a dudas, cuya carrera tristemente no pudimos ver cómo hubiera sido a futuro. Dejen en los comentarios qué otro jugador les gustaría que repasemos su historia, qué otras historias les gustaría que compartamos para que la gente las conozca.